Amar no es mirarse el uno al otro, sino más bien mirar ambos en la misma dirección. Una frase muy célebre del aviador y novelista Antoine de Saint-Exupéry. Mi único deseo con este video es el de contribuir con un granito de arena al despertar de conciencia y al conocimiento espiritual, y de esta forma poder ayudar en los conflictos e inconvenientes que se presentan en nuestro diario vivir desde otro punto de vista. Al iniciar una relación creemos que es el amor de nuestra vida y nos encontramos con esa química o enamoramiento que no es otra cosa que el amormiento, y esto lo hacemos subconscientemente. Le damos a esa pareja lo que necesita y le damos en ese momento todo para poder llenar sus carencias, ya sean físicas, económicas y espirituales, y a su vez ellas nos brindan a nosotros lo mismo. Pero al pasar el tiempo, terminas descubriendo que son los aprendizajes que subconscientemente también hemos elegido para crecer, madurar y evolucionar como los seres espirituales que somos. Y estas lecciones o aprendizajes a veces son buenas y en muchas ocasiones, y diríamos en bastantes ocasiones, llenas de estrés, amargura y lágrimas de dolor, memorias cargadas de recuerdos malos. Estos encuentros con nuestra pareja van más allá del plano físico y es posible que trascienda todo entendimiento de nuestra mente y tal vez corresponda a un entendimiento del alma o de la vida espiritual. Cuando nuestros antepasados decían y dicen que esta es la universidad de la vida, tenían y tienen toda la razón. Nuestra pareja viene a ser el maestro, sombra, espejo o mensajero, trayéndonos el aprendizaje que subconscientemente hemos elegido y a su vez nosotros también cumplimos con el plan de vida para ellos. Y poco a poco empiezan estas lecciones casi sin darnos cuenta, a veces con un tono de voz alto o tal vez con una respuesta que no esperábamos o tal vez una respuesta que dimos que no esperaban. Y cuando nos damos cuenta de todo este caos, muchas veces ya tenemos hijos y estos hijos vienen a ser el enlace o la unión para que realmente nosotros continuemos con esta pareja para hacer los cambios que realmente decidimos hacer o necesitamos hacer. Aquí podríamos decir que soy la piedra en el zapato para que mi pareja se mueva y haga los cambios que debe de hacer, o a su vez mi pareja viene a ser la piedra en mi zapato para que yo me mueva y haga los cambios que debo hacer. Cuando ya estamos en todo este caos y descubrimos que esta pareja no era o no es lo que vimos al principio, que no es el amor de nuestra vida que habíamos visto al comienzo, que ya no tenemos esa química ni ese enamoramiento, es porque aquí realmente cuando empiezo a sufrir es cuando me empiezo a incomodar, es cuando realmente debo de hacer los cambios, pero sin culpar ni culparme, y mucho menos juzgar, y muchísimo menos victimizarme. Aquí en este momento de la relación es cuando realmente se me está dando este aprendizaje y realmente debemos ser muy honestos y sobre todo íntegros con esto. Que cuando quieres decir sí, digas sí, y cuando quieres decir no, digas no. Y un ejemplo de esto es que cuando quieres ir a comer y sientes deseo de comer, pero te pones a hablar o a hacer otra cosa que realmente no era lo que querías era alimentarte. Aquí no hay coherencia ni hay armonía. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en armonía y en coherencia? Fácil, es cuando piensas, sientes, hablas y actúas una sola cosa. Y haciendo esta coherencia o esta armonía nos lleva a tomar una verdadera decisión y a mostrarnos nuestro verdadero yo. Unos ejemplos de las lecciones, porque en realidad son muchísimos y cada uno debemos encontrarlos desde la integridad y la honestidad. Podemos ver muchas parejas, que la una es activa y la otra muy pasiva, una es dependiente
y la otra totalmente independiente, la una introvertida y la otra extrovertida. La una puede ser muy controladora y la una muy permisiva, o la otra muy permisiva, la una muy ordenada y la otra un desorden total, la una demasiado honesta y la otra totalmente mentirosa. Permitámonos abrir nuestra mente y ver en mi pareja realmente el espejo o sombra que soy, y a partir desde allí hacer mis verdaderos cambios. Si lo que más me molesta en mi pareja es que sea incumplida, buscar dentro de mí qué tanto yo le incumplo a las personas o qué tanto me incumplo a mí mismo. Muchas veces le incumplimos a las personas en cosas muy pequeñas, como son te llamo y no hago la llamada, nos vemos el miércoles y no nos vimos el miércoles, salimos a cenar el sábado y nunca salimos a cenar. Desde allí ya estoy incumpliendo a esas personas que tal vez nos esperaron o tal vez creyeron en lo que nosotros le prometimos. A veces es a nosotros mismos que nos mentimos o nos incumplimos, como por ejemplo, decimos quiero ir a ver una película, no la voy a ver. Quiero comprarme un vestido, no me lo compro, recibo los dineros y termino haciendo otra cosa totalmente diferente que comprarme el vestido. Desde allí, mirar en cosas pequeñas para ir llegando poco a poco a las cosas grandes en lo que tal vez me incumplí o tal vez le incumplí a otras personas. Si no aceptamos esta enseñanza o esta lección, es porque me resisto. Y si resisto, persisto. Y esto quiere decir que se nos pondrán personas o conflictos más difíciles o más grandes para que comprendamos cuál es el verdadero cambio dentro de nosotros. El universo siempre nos va a poner dos polaridades. La una totalmente tranquila y la otra totalmente acelerada, por poner un ejemplo. Y el universo va a contribuir para que hagamos los cambios que realmente debemos de hacer dentro de nosotros. Y estas dos polaridades siempre nos las va a mostrar el universo para que hagamos los cambios que debemos hacer. Y yo lo digo por experiencia, inmediatamente nosotros hagamos los cambios mágicamente, inmediatamente, automáticamente, estos conflictos acaban y nunca volvemos a ver esa persona con esa inconformidad que nos daba o con esa intranquilidad que nos daba o con ese malestar que nos daba. Automáticamente esta persona se va a transformar. No sé si es que nosotros ya no las vemos así o realmente ellos cambian, pero es algo mágico, es algo bonito, que yo los invito a que lo intenten poco a poco. Es como cuando hemos presentado el examen en la universidad, no hay que repetir, terminó la lección. Después de que presentas un examen en la universidad, ya no tienes que repetirlo, ya se te pondrá otro paso. Igualmente en nuestra vida, porque hasta el último día de nuestra vida siempre vamos a estar enseñando y siempre vamos a estar aprendiendo. Aquí podríamos decir que terminó la lección. Aquí podríamos también hablar de los famosos karmas y dharmas. Para mí, desde mi punto de vista, no son otra cosa que las lecciones o aprendizajes que venimos a tomar. Y los dharmas son los dones y los talentos que vendrían a ser las herramientas para salir más suave de estas lecciones o de estos karmas. A veces tenemos el don del discernimiento, el don de la fe, el don del conocimiento, talentos como el de cocinar sabroso. A veces tocamos un instrumento, uno ve personas que tocan instrumentos sin haber nunca tomado lecciones ni haber ido a estudiar y tocan maravillosamente estos instrumentos. El don, hay personas que tienen el don con las manos maravillosos y hacen cosas maravillosas con esa mano sin haber tomado alguna lección. Estos dones y estos talentos son los que nos ayudan a salir de las lecciones o de los karmas de una forma más suave. Entonces, estos dones y estos talentos son las herramientas para nosotros salir adelante.
Con todo esto no quiero decir que no pueda cerrar ciclos, porque aquí interviene el libre albedrío. Pero si tomamos la decisión de separarnos o alejarnos, lo hagamos sin juzgar, porque recordemos que cuando estamos juzgando tenemos 3 dedos hacia nosotros y uno hacia la persona. Es como decía Jesús, no mires la paja en el ojo ajeno, sino que miremos la viga que tenemos dentro de nosotros. Aquí debemos de hacerlo sin culpa, sin rencor, que hagas lo que considere para tu vida lo más correcto, pero que lo hagas desde esa coherencia de pensar, sentir, hablar y actuar una sola cosa, que si decides quedarte y de no irte, que no lo hagas desde el miedo a estar solo, o tal vez por lo económico, o tal vez por el qué dirán, o ya sea porque en tu familia, tus padres, no se permite una separación. Siempre debemos tener presente que estas maravillosas parejas son las perfectas para descubrir quiénes somos a través de sus ojos. Que si ya hemos aprendido la lección podemos irnos sin miedo porque el universo se encarga de ayudarte al siguiente paso. Aprender a no culpar a mi pareja por algo que está en nosotros es una proyección mía, y esto de culpar al otro lo hemos aprendido desde niños. Y aquí pongo un ejemplo mío, que es algo que yo viví. Mis hijos se caían y yo siempre les decía piso tonto, piso bobo, para que mitigarles, como para ayudarles a mitigar un poco el dolor, o cuando veía que la raspadura había sido fea. Entonces yo era para mitigar y que ellos se calmaran. Era para mitigarles ese dolor. Nunca lo hice para enseñarlos, porque no lo veía en ese momento, enseñarlos a siempre encontrar en el exterior un culpable, cuando yo debía allí en ese instante enseñarles que realmente el que debería poner atención y poner cuidado donde pisaba era él. Desde allí ya venimos equivocados. Con esto no estoy diciendo que nuestros padres nos educaron mal, estoy diciendo que hacemos de esa forma porque en ese momento creemos que es lo mejor para nuestros hijos o para los niños, y desde allí ya venimos siempre encontrando en el exterior culpables con tal de no aceptar que somos nosotros mismos los que no vemos la salida o no vemos el cambio que debemos tener nosotros. Mi invitación desde este punto de vista es a estar con la mente abierta y a observar sin juzgar ni victimizarme, probar el cambio desde mí sin esperar nada de mi pareja y ver que la verdadera relación y el encuentro con esta pareja es el camino para encontrarnos con nosotros mismos y de esta forma cumplir con un plan perfecto que es nuestra misión y propósito de vida. Es la que yo tengo, es esta experiencia humana y terrenal, y todo esto nos lleva al verdadero amor incondicional, y este a su vez nos lleva al encuentro con la divinidad, Dios, Jesús, universo, como lo queramos llamar. 3 pasitos para recordar. Primero, reconocer desde la integridad qué es lo que más me molesta de mi pareja y desde allí hacer mis cambios. Realmente con mucha honestidad. El segundo paso es dialogar, pero no desde el habla, sino desde la escucha. Y al escucharlo, no hacerlo como víctima, como culpable, con ironía, con dolor, sino realmente de escuchar con la mente bien abierta qué es lo que realmente mi pareja está diciendo. Y el tercer paso sería no resistir, porque si resistimos, persistimos, y recordemos que si persistimos, se nos van a poner de un tamaño mucho más grande todos esos conflictos y todos esos inconvenientes. Nos van a poner personas más difíciles o situaciones bien complicadas para que comprendamos realmente qué es lo que debemos hacer. Entonces no resistamos, porque si no persistimos. Trabajemos estas 3 pautas sin egos, sin juzgar y mucho menos como víctima. Trabajar desde la humildad, entendiendo que si estoy escuchando este audio no es por casualidad, es porque era para mí, porque siempre tratamos de decir este audio
es para Pepito Pérez. Este audio es para Juanita. Y siempre estamos buscando, no, trabajemos desde la humildad. Si estoy escuchando este audio es porque es para mí y desde allí hacer los verdaderos cambios. Permitámonos ver en todos estos conflictos las múltiples posibilidades para transformar o reorganizar nuestra vida. Antes de irme quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tanto miras en la misma dirección que tu pareja? Dale un like si te gustó, suscríbete para que reciba la notificación del próximo video. Gracias por permitirme estar en sus corazones y en sus hogares. Recuerda que quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.